Vale, excelente. Vale, entonces, ¿qué estoy haciendo con lo mencionado anteriormente en este proceso? ¿Verdad? En ese proceso, le estoy diciendo que aquí, en este campo nombre, ingrese lo que trae la variable. ¿Cuál variable, profe? Ah, la que creamos ahí arriba, que es la que se encarga de recibir el nombre que nosotros enviamos desde el archivo HTML. Le estoy diciendo que en el campo fecha guarde lo que trae la variable fecha, que es la que creamos arriba y que es la que utilizamos para que reciba lo que nosotros enviamos desde el HTML. Y así con cada una de ellas. ¿Sí? Este es un ejemplo. Ejemplo. ¿A qué me refiero? Que este proceso varía, pero yo tengo que identificar cuál es una tabla, tengo que identificar cuáles son los campos a los que yo estoy accediendo, ¿verdad? Para saber qué es lo que yo estoy haciendo. Luego está la variable resultado, que es la que se encarga de procesar lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, resultado lo que hace es almacenar un proceso. ¿Y cuál es el proceso, profe? Ah, ahí dice MySQL MySQL y-query. ¿Eso qué sería, joven? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería MySQL y-query? ¿Se parece a alguien? ¿Qué sería? Una función también sería una función. ¿Qué quiere decir? Que MySQL y-connect y MySQL y-query, las dos son funciones y cada una pues tiene una acción específica. MySQL query, su acción es procesar lo que yo le digo. ¿Qué procesa? Ah, primero va a procesar lo que trae la variable SQL y luego se va a asegurar de lo que trae la variable link. ¿Por qué se va a asegurar? Acuérdese que lo que nosotros queremos hacer está en una base de datos. Por lo tanto, para yo poder acceder a la base de datos, necesito conectarme a ella. Entonces, ¿quién trae la conexión a la base de datos? La variable link, que es la que hace la conexión. Entonces, MySQL Query se encarga de procesar. De eso es lo que hace, se encarga de procesar. Luego de eso, de acuerdo al ejemplo, volvemos a utilizar el comando echo, que solo nos está sirviendo en este caso para devolver un mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Registro procesado. ¿Qué quiere decir? Que si la información se inserta a la base de datos, ese es el mensaje que se nos va a devolver. Luego de ello, existe nuevamente otra función que se llama MySQL y-close. Ya tengo ratos de estar ignorando la i, ¿verdad? Es MySQL y-close. ¿De qué se encarga esta función? Se encarga de cerrar la conexión. Si usted se fija, adentro de sus paréntesis estamos colocando la variable link. ¿Y qué es la variable link? En este caso es la encargada de almacenar la conexión. Entonces, cuando usted le dice esta línea, usted le está diciendo, después de realizar todo el proceso anterior, cerrame la conexión a la base de datos. Esto nos asegura que no exista tal vez un filtro de información, ¿verdad? Ahora es bien común que se roben información de las bases de datos, incluso hay muchos problemas en algunas empresas a veces. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de cerrar siempre la conexión a la base de datos. Entonces, este es un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta. Este es un ejemplo de inserción. Si queremos insertar, este es el código que nosotros tendríamos que ir utilizando. Más o menos desde el punto 2, el punto 3, y que son los que prácticamente los que definen, ¿verdad? De lo que se está haciendo. Ya lo demás, pues es simplemente como la salida de información, los procesos. No sé si alguien tiene alguna Profe, pregunta. yo tengo Dígame, una dígame. pregunta. Que si en caso de que no se llegaran a llenar todos los datos, digamos como la fecha,
No daría Ajá. error. Fíjese que en este caso depende. Si usted no configura algún dato obligatorio, no. Pero si usted en su formulario considera datos obligatorios, ahí sí. Lo único que va a hacer es simplemente tal vez decirle, le falta un dato. Por lo tanto, la información no se enviaría. Eso es todo lo que haría, que la información no se enviaría si algún dato de esto fuera obligatorio. Ya, gracias. Ok, vale. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Lo demás, pues, lo que estamos acá. Ahora, si usted se fija, este ejercicio pues tiene números. Los números significan algo. Aquí abajo dice, número 1, recepción de datos. Número 2, conexión al servidor de datos. Número 3, preparación de sentencias, o sea, preparación de las acciones que queremos realizar. Número 4, ejecución de lo que ya nosotros hicimos como sentencia, o sea, como las órdenes que nosotros le dijimos. Número 5, la respuesta. Y número 6, cierre de conexión. ¿Verdad? Ahí está resumido en palabras lo que significa cada una de las secciones que están en el ejemplo. ¿Verdad? Este es un ejemplo. O sea, es un ejemplo de inserción de información. Yo les quiero mostrar uno, pero no es de inserción, sino que es de consulta, para que usted vea la diferencia entre uno con el otro. Para poder ver ese ejemplo, déjenme ver aquí, permítanme, no me acuerdo si es el tema número 7. Me voy a ir al ejemplo, ahorita no voy a leer la parte de arriba, sino que me voy a ir al ejemplo. Mire el ejemplo. El ejemplo de la consulta es un poquito diferente. Acuérdese que no es lo mismo la inserción que la consulta, son procesos. ¿Cuáles son los procesos que sí se repiten? Número 1, existe una variable de recepción. ¿Cuál es la variable de recepción en este caso? La variable nombre. Existe una conexión hacia una base de datos. Entonces se utilizó MySQLi-connect. Ya tenemos dos cosas comunes, ¿verdad? Número 3, tenemos la variable SQL, donde se hace la orden que se está procesando. ¿Cuál es la orden en este caso? Es un select. Por lo tanto, es una consulta. Luego, la consulta, pues, es un poquito diferente la estructura porque él, para indicar la tabla, utiliza la palabra front y después utiliza el nombre de la tabla, ¿ya? Y en este caso, para decirle los campos, yo estoy utilizando asterisco. ¿Qué significa asterisco? Significa todo. Todo lo que tiene la tabla usuario, quiero que todo me lo consultes. Eso le estoy diciendo. Por lo menos ya tengo 3 cosas igual. Ahí nosotros podemos ver que se repite cierto código. Vale. Luego de eso está nuevamente una variable, en este caso se llama resultado, que mire, estoy utilizando otra vez MySQLi-query. Ya tengo otro proceso repetido, ¿ya? Pero aquí, antes de poder trabajar la consulta, se hizo un if. ¿Cuál es ese if? Ese if lo que hace es verificar si lo que yo estoy consultando tiene información. ¿A qué me refiero? Acuérdense que yo estoy consultando una tabla. El ejemplo es la tabla usuarios. Entonces, si usted quiere consultar antes de devolverle la información, si esta contiene, entonces se puede hacer un if, que es el ejemplo que se está utilizando aquí. Este if lo que hace es indicarle, esta sí ya es una función nueva, mire, MySQLi-num-rows. ¿De qué se encarga esa función? Esa función se encarga de encontrar todas las filas que contiene una tabla. De eso se encarga.
de ir a verificar numéricamente todas las filas que contiene esa tabla, ¿verdad? Si tiene una, si tiene dos, si tiene tres, eso usted le va a indicar. Entonces, esta función, adentro de ella, está procesando la variable resultado. ¿Por qué está procesando la variable resultado? Ah, porque la variable resultado hace la ejecución de la consulta más la verificación de la conexión. Eso es lo que hace la variable resultado. Acuérdense que aquí se está procesando MySQL y-query, que es el encargado de procesar la consulta y verificar la conexión. Vale, entonces, ¿por qué aquí se está utilizando la variable resultado? Porque como va a ser ella la que me devuelva la información, la que verifique si hay información, la que traiga la información, entonces yo a ella la estoy utilizando para poder verificar si contiene algo. Por eso es que yo le digo, si resultado es igual a 0, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que si no trae nada, ese igual a 0 significa que no trae absolutamente nada. Vale. Si no trae absolutamente nada, entonces el mensaje sería registro no encontrado. ¿Ya? Ese sería el mensaje. ¿Por qué? Porque no me trae nada. Entonces yo por lo menos le tengo que avisar. Imagínese que usted vea y consulte el código tal. Y cuando usted consulte el código, no le aparece nada, pero tampoco le devuelve un mensaje. Usted no va a saber si es que el programa tuvo un error, si es que se le cayó la conexión o que si es simplemente que ese registro no existe. Entonces usted en el código PHP tiene que ser bastante delicado en el sentido de saber por qué no se devuelve información. En este caso le estamos diciendo que no se devuelve información porque el registro no se encontró, o sea, no existe. No sé si se comprende esta parte, porque esta parte sí es algo que estamos incorporando en la área de la consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta. Valga la redundancia. Ahorita tengo tantas personas conectadas. Quiero ver, tengo a Alexander, tengo a Ana, tengo a Carlos, tengo a Sandra, tengo a José, tengo a Katia y tengo a Oswald. De todos ustedes, ¿alguien tiene alguna consulta? No, profe. Todo bien. Excelente. Excelente. Vale. Si alguien tiene una consulta, no tenga pena en decir, profe, un momento, interrumpirme un momento. Vale. Luego de eso, mire, en la parte de abajo se están creando unas variables. Las variables, acuérdense que yo las puedo crear en cualquier posición. Con eso no tengo ningún problema. La primera variable, esta tampoco no la hemos utilizado. La variable registro procesa también una función. ¿Ya se fijó? ¿Cuál es la función que procesa la variable registro? MySQL y-fetch-asocia. Vale. Esta función lo que hace es, si existe información, ojo, si la información existe, él lo que va a hacer es traérmela. Pero ¿cómo me la va a traer? Normalmente la información de una base de datos se puede devolver, si son varios, se devuelve a nivel de matriz. ¿Y qué es una matriz? ¿Alguien sabe qué es una matriz? Si no saben, dígame, no, por lo menos uno. Y si sabe alguien, pues, o tiene una idea, pues quiero escucharla. ¿Verdad? Nadie sabe entonces qué es una matriz, porque si no me contesta, voy a asumir que no sabe. No. Va, Es como un ok, lugar de almacenamiento. excelente. Es un lugar de almacenamiento. Ok, por ahí vamos. Pero con la diferencia que en una matriz yo puedo traer mucha información. Porque una variable, ahí yo puedo tener una confusión, una variable también es un lugar de almacenamiento. Pero con la diferencia de que una variable solo almacena un dato a la vez y una matriz puede almacenar varios datos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo le digo MySQL-fetch, yo le estoy diciendo que me traiga que lo que me va a traer como resultado es una matriz.
pero de tipo asociativa. ¿Qué es de tipo asociativa? Que esa matriz yo la voy a poder consultar por los nombres de los campos. Eso significa asociativa, que se puede consultar por los nombres de los campos. O sea que yo puedo decirle nombre del campo, por ejemplo, nombre, fecha, email y password. Eso es asociativa, que yo la consulto por nombre de campos. Y si usted se percata, adentro de la función se coloca el resultado. Profe, ¿y quién es la variable resultado? Es la que me trae la información acá, ¿verdad? Porque ahí es donde se está procesando. Entonces, si tengo información, entonces vengo yo, la traigo a nivel de matriz asociativa. Luego de eso, como yo quiero obtener esa información que viene de la matriz, entonces creo una variable donde yo voy a almacenar el primer registro que trae la matriz. Entonces, como es una matriz, coloco primero $registro. ¿Y quién es $registro, profe? Es esta variable que trae la matriz. Y abro corchetes. ¿Por qué abro corchetes? Porque es una matriz. Por esa razón. No se vaya a confundir con los que están aquí arriba. No se vaya a confundir. Porque eso sí trae la información, pero la trae desde un archivo HTML. Aquí, si usted se fija, no existe el $post. Aquí yo estoy colocando el nombre de la variable que trae la matriz, luego corchetes para identificar que es una matriz y luego adentro de ella el nombre del campo. ¿Ya? Ahí está el nombre del campo. Luego creo una segunda variable y dentro de esa variable almaceno el segundo registro de esa matriz. Creo una tercera variable y almaceno el tercer registro de esa matriz. Y creo una cuarta variable y almaceno el cuarto registro de esa matriz. O sea que de esa forma yo puedo separar la información que viene de la matriz. ¿Para qué, profe? ¿Y eso por qué, profe? Ah, porque después yo la quiero mostrar en pantalla. Acuérdense que estoy haciendo una consulta. ¿Y qué pasa con la consulta? Que yo verifico algo, por ejemplo, ustedes cuando van a CDS le dice, mire, quiero cancelar. Viene la secretaria y le dice, deme su código. Ah, viene usted, tal, tal, tal. ¿Qué hace la secretaria? Una consulta. ¿Para qué? Para que se le devuelva la información. Entonces, nosotros lo que hicimos fue extraer los datos de la matriz para que luego yo los pueda mostrar de manera individual. ¿Y cómo se hace eso, profe? Si vemos en la parte de abajo, aquí nosotros cerramos, permítanme que alguien quiera entrar. Bueno, ya le di permiso. Vale. Si usted se fija, en la parte de abajo cerramos la parte del PHP y luego en una área que no es PHP agregamos nombre, fecha, email, password, que puede ser una área del HTML. ¿Qué es lo que hacemos? Decirle, mostrame cada información de la que me traes. ¿Y cómo sé, profe, que se está mostrando? Con solo que tenga eco. Con solo que tenga eco, él me está mostrando los datos que trae la variable. ¿Ya? Ahí me está mostrando la información. Y por último, como toda conexión, tengo que cerrarla. Y utilizo MySQLi-close. Y dentro de ella la variable que tiene la conexión a la base de datos. Se comprende cada una de las áreas que usted está viendo, de las que yo he venido explicando. Si usted quiere saber qué significa cada punto, para eso tiene números, vea. Y esos números están representados en la parte de abajo. Número 1, recepción de datos. Número 2, conexión al servidor de datos. Número 3, preparación de sentencia. Sentencia ya habíamos dicho que es una orden que nosotros estamos haciendo. Número 4, ejecución de sentencia. Número 5, obtener los datos consultados si existe o mensaje de error si no existe. Número 6, respuesta al cliente.
¿Quién es el cliente? El HTML. Y número 7, cierre de conexión. Ahí está en palabras indicando qué significa cada una de las áreas que están establecidas en el código de ejemplo. No sé si hay preguntas. Preguntitas. Y como ya vence el recibo, ya no tienen que ir allá a San Martín, no quedan paes con el dice. Como ya venció. Ya no. Hola, no le escucho muy bien. No sé si me puede repetir. Y le dice el PEP. Sí, pues me dijo que tenía así. Hola, no le escuché muy bien la pregunta o no sé si es que tiene encendido el micrófono, pero no sé si alguien tiene alguna consulta. Es que no mucho le entendí. Patricia, no sé si tiene alguna consulta. Bueno, quiero ver. Alex, Ana, Carlos. Bueno, algunos se van incorporando, No, ¿verdad? profe, ninguna pregunta. Ok, gracias. Los que se van incorporando, ya vamos a volver a hacer, cuando hagamos los ejercicios, voy a ir detallando nuevamente para mayor aclaración, ¿verdad? Porque algunos ahorita se van incorporando, entonces ya habíamos explicado ciertas partes, ¿verdad? Por si en algún caso no comprenden algo. Pero ya vamos a hacer un ejercicio para que usted vea, ¿verdad? Como este día vamos a trabajar el taller tiene algo similar. Me voy a regresar aquí. El taller número 3 es un solo ejercicio, ¿verdad? Porque como necesito que quede bien claro. Y este ejercicio lo vamos a repetir cierta cantidad de veces. Aquí lo tenemos. Solo que esta parte pues la vamos a ignorar ahorita. Esta que dice HTTP, localhost, HP, consulta todo. Esta no la vamos a ignorar, la vamos a ignorar en este momento, sino que vamos a ver este código. Este código pues todos lo tienen en Classroom y aquí en la parte de arriba dice indicaciones, crear una carpeta con el nombre PHP archivo. Ya vamos a crear esa carpeta y crear un archivo PHP con el nombre consulta todo. Así le vamos a llamar consulta todo. Realizar el siguiente ejercicio y aquí está lo que vamos a realizar. Y aquí existe el código. En ocasiones algunos códigos pueden variar, pueden cambiar. Eso yo le voy a ir explicando porque usted tiene que ir aprendiendo poco a poco la diversidad de códigos. O sea, ahorita lo vamos metiendo de a poquito. Vaya, por ejemplo, antes de iniciar con este ejercicio, quiero mencionar algunos conceptos que se han ido manejando durante estos días. El primer concepto es variable. Variable, pues ya sabemos que es un almacenamiento para un dato temporal, pero para uno. Acabamos de mencionar otro que se llama matriz. Matriz es un almacenamiento para varios datos. Se pueden ir almacenando varios datos al mismo tiempo. Esa es una matriz. Luego existe otro que en este caso utilizamos el if. El código if realmente es un condicional, es un código que me ayuda a condicionar, o sea, a realizar una pregunta. Por ejemplo, yo puedo preguntar si un dato es igual a otro dato, si un dato es diferente a otro dato, si un dato es mayor o igual y así sucesivamente. Ahí con los if yo hago preguntas. Por eso se llaman condicionales. Y existe un cuarto concepto, ¿verdad? Que se llaman bucles. Ese es su nombre técnico. O su nombre de pila, por decirlo así, lazos repetitivos. En este caso, los lazos repetitivos, que es bastante común decirles de esa forma, es el que me ayuda a poder repasar la información. ¿Qué significa? Que si en una matriz yo traigo 10 datos, yo quiero verificar todos esos datos de esa matriz, entonces viene usted y lo que hace es repasarla para ir viendo uno por uno. Lo que hace es, con el lazo repetitivo, es este,
más este, y este, más este. Entonces usted con el bucle o con el lazo repetitivo, usted va agregando y va viendo cada una de la información una por una. Viene siendo como una ruleta, vea. El lazo repetitivo viene siendo como una ruleta, que usted va viendo un cuadro, más un cuadro, más un cuadro, hasta finalizar todos los cuadros de una ruleta, por ejemplo. Normalmente los lazos repetitivos, no sé si usted ha escuchado del for. Un for es un lazo repetitivo. Un while es un lazo repetitivo. While se escribe while, así se escribe, pero se dice while. Entonces también es un lazo repetitivo. El que comúnmente se utiliza el PHP es el while, que me ayuda a ir viendo todo lo que trae una matriz cuando esta trae mucha información, ¿verdad? Y hay que repasar una por una para ir viendo y mostrando todo lo que trae. Eso es cuando una matriz trae mucha información. Por ejemplo, ¿en qué caso se daría que yo tendría que utilizar un lazo repetitivo? Vaya, si usted viene base de ese y dice, mire, fíjese que necesito una constancia de notas. Le voy a hacer una pregunta a Oswaldo. Si usted pidiera una constancia de notas, Oswaldo, más o menos calculando, vea así, ¿cuántos módulos usted ha llevado? 23. Por lo tanto, significa que la consulta tendría que devolver 23 registros. ¿Sí o no? Tendría que devolver 23 registros. Por lo tanto, para poder devolver todo lo que Oswaldo tiene, yo tengo que hacer un lazo repetitivo para que él vaya y me traiga todos esos 23 registros. Ojo, no son 23 datos. Hay una diferencia entre dato y registro. Dato prácticamente es nombre, apellido, número de teléfono, por decirlo así, dirección. Cada uno de ellos son un dato que pertenecen a un registro. Pero si yo le digo 23 registros, es porque en la tabla existen 23 filas que pertenecen a un Waldo. ¿Ya? Hay una diferencia entre traer datos y traer registros. Entonces, por eso es que para ese tipo de acciones, cuando yo quiero traer registros, yo necesito utilizar lazos repetitivos para que él haga el proceso de verificar todo lo que tiene la persona que yo estoy consultando, ¿verdad? Le comento estos conceptos porque son los que más vamos a ir utilizando dentro de los ejercicios que vamos a trabajar. ¿Sí? Si vemos el código, eso lo quería hacer antes de que viéramos el código. Vamos a ver aquí. Mire, ahí tenemos un solo archivo. ¿Por qué? Porque es una consulta. En una consulta sí se puede utilizar un solo archivo. El archivo que se va a crear va a ser de tipo, ya lo habíamos dicho en la parte de arriba, va a ser de tipo PHP. Ahí dice. Y se va a llamar consultar todo. Pero ese archivo PHP va a tener una estructura HTML interna. Va a tener su etiqueta HTML, su etiqueta head, su etiqueta body, y dentro del body se está estableciendo la área del formulario. Si usted se fija, esta área del formulario tiene su acción y tiene su método. Yo le hago una consulta a usted. Solamente indíqueme, ¿hacia dónde estoy mandando la información? En el action, ¿hacia dónde estoy mandando esa información? Consulta todo PHP. A consulta todo.php. Excelente. Quiere decir que la información que yo esté consultando en ese formulario la estoy mandando al mismo archivo. ¿Por qué, profe?
¿Por qué está haciendo eso? Porque el código PHP está después del formulario. Ojo, es una forma también de trabajar. Yo puedo tener en un mismo archivo tanto la parte del cliente, que la parte del cliente es el código HTML, y puedo tener el intermediario, que es el que se va a conectar con el servidor, que es el código PHP que tengo a partir de la etiqueta PHP. Y por ejemplo, aquí tengo la variable de recepción, la variable que me va a conectar hacia la base de datos que yo quiera, por ejemplo. Tengo la variable, quiero ver qué otra variable tengo, SQL, y se creó en lugar de la variable registro, se creó una variable llamada tabla. Acuérdense que el nombre de la variable yo lo puedo colocar. Los nombres de las variables los creo yo con lo más cercano. Si le quiero llamar registro, le puedo llamar registro, o si le quiero llamar tabla, le puedo llamar tabla. O si le quiero llamar resultado, le puedo llamar resultado. O sea que el nombre de variable lo decide uno, solo que uno le trata de poner un nombre que sea similar a lo que se está haciendo. Y luego de eso, aquí mire, ya existe un lazo repetitivo. Un lazo repetitivo que está verificando registros. Está verificando registros, por eso cambia la forma en la cual se procesa la información. Cambió un poquito el código y ya lo vamos a ir viendo, pero solo cambió tal vez en la parte de agregarle el while, nada más. Lo demás viene siendo casi igual. Luego está prácticamente, si en algún caso no existiera información, aquí le estamos diciendo datos no existen. De caso contrario, ¿verdad? Si existiera, me va a devolver la información. Y por último, voy a cerrar la conexión a la base de datos. Ahora bien, esta conexión que nosotros vemos aquí arriba, que es la que tenemos en este punto, si usted se fija, tiene en lugar de una IP localhost. ¿Por qué? Porque como en este ejercicio se puso como ejemplo el uso del SAM. Entonces, si uso el SAM, él en lugar de una IP me dice un nombre de dominio. Entonces, localhost. Luego tengo el usuario, que en SAM el usuario es root. Y luego tengo la contraseña, que en SAM no se genera contraseña. ¿Por qué? Porque como el servidor es local, entonces él no tiene esa opción de generar la contraseña. Y por último, la base de datos, que en este caso es CDS 2020. Como aquí no tengo contraseña, pero siempre se le coloca comillas, comillas, o sea, siempre se le asigna el espacio donde iría la contraseña. Así que por eso es que tiene comillas, comillas. Vale, ese es el ejemplo de que sí utilizaríamos esa conexión. Si no utilizaríamos esa conexión, sino que utilizaríamos la conexión en línea, ya les voy a brindar yo, por si algunos tienen problemas para subir los archivos de la base de datos, les voy a brindar lo que es la IP que vamos a utilizar, el usuario, la contraseña y la base de datos. Se los voy a mandar en captura en WhatsApp esos datos para que ustedes los tengan para poderse conectar. Igual vamos a hacer el ejemplo. Vale, ahorita quiero ver, me va quedando 3 minutos, ¿verdad? Y usted tiene un receso. Entonces, si en algún caso nosotros iniciamos, solo estaríamos prácticamente unos 10 minutos. No sé si quiere que les brinde el receso en este momento, yo se lo brindo. Y así pues regresamos directamente ya con la sesión nueva.